Muy buenas tardes a todos. Hoy sábado 12 de junio de 2021 estamos realizando el 24º conversatorio sabatino de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos como invitados especiales a Julio César García Vázquez y José Asunción Suárez Niño, quienes nos dictarán la conferencia titulada La participación de vikingos, cruzados y templarios en el descubrimiento de América. El ingeniero Julio César García Vázquez es el presidente de la Academia Colombiana de Genealogía. Él es ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia de Bogotá, sede de Bogotá. Ha ejercido y aún continúa ejerciendo su profesión de ingeniero electricista en el área de distribución e instalaciones eléctricas. Toda la vida ha estudiado y desarrollado la genealogía, principalmente tratando de desarrollar láminas con esquemas de interconexión gráfica de los enlaces familiares, y de estas lleva ya alrededor de 2.160 láminas desarrolladas con una presentación de medio pliego sobre los siguientes temas: presidentes de la República de Colombia, mandatarios durante la independencia de la Nueva Granada, mártires de la independencia, firmantes del Acta de Independencia, patriotas, próceres y héroes de la independencia, descubridores, conquistadores y primeros pobladores no nativos de América, libertadores y padres de las repúblicas latinoamericanas, personales de letras en Latinoamérica, empresarios de Colombia, santos, beatos, venerables, presidentes de estados soberanos, constituyentes de Colombia. Un total de 2.160 láminas digitalizadas, y las que se encuentran ya investigadas, aún sin digitar, son 1.000. Entonces, esa es la trayectoria del ingeniero Julio César García Vázquez, presidente de la Academia Colombiana de Genealogía. Nuestro otro conferencista es el académico José Asunción Suárez Niño, quien también es genealogista, es historiador e investigador, es miembro de número y secretario general de la Sociedad Académica Santanderista de Colombia. Es el vicepresidente de la Academia Colombiana de Genealogía. Es miembro de las Academias de Historia de Cundinamarca, de Bogotá, de Santander, la Académica Patriótica Antonio Nariño, el Instituto Venezolano de Genealogía, es miembro honorario del Instituto O'Higginiano de Chile, es miembro de la Academia Costarricense de Genealogía, de la Academia Argentina de Genealogía, de la Academia Cubana de Genealogía, de la Academia Española de Genealogía, de la Academia de Genealogía de Uruguay, de la Real Sociedad de Historia de Madrid. Dentro de sus trabajos más destacados se encuentran publicaciones tales como El crimen de Atogrande, Dolores Mutis Amaya y Luis Perú de la Croix, Frade, el hijo natural de Santander, La hacienda de Atogrande, Las hijas de Santander, Jean-Louis Miquel Perú de la Croix y Massieu, La Legión Británica en la época de la Independencia, Mi barrio de la Candelaria, El notablato cartagenero y samario, El talante de Santander, Santander, Casanare y la Gran Colombia, Rafael Uribe Uribe, Liberalismo y socialismo, Pinceladas de Nariño, Los Moledo y Rafael Núñez, Las travesuras del virrey Solís, Manuelita, Santander, las mujeres y la educación. El conversatorio de hoy, que como les dije se titula La participación de vikingos, cruzados y templarios en el descubrimiento de América, tiene el siguiente resumen descriptivo. El mundo nuevo no era tanto, lo habitaban de norte a sur, desde las tierras más septentrionales a las más meridionales, del desierto helado de los Inuit en Alaska y los Ojibwe de Canadá,
Ojibwe de Canadá, al hogar de los Patagones y los Onas de Tierra del Fuego. Una miríada de pueblos había hecho suya América en tiempos inmemoriales. Podemos ensarzarnos en una discusión bizantina sobre si Colón fue un descubridor o un conquistador, pero una cosa está clara, él no fue el primero. Entonces, con esta presentación de nuestros conferencistas, les cedo la palabra a ellos para que inicien su conferencia. Por favor, abran sus micrófonos. El conferencista que vaya a iniciar, abra su micrófono y empiece su presentación. Adelante. No sé si José Asunción, la idea era que iba a empezar José Asunción, no sé si él está presente, conectado. Un momento, yo veo a ver si está. No lo veo a José Asunción, qué raro. Voy a ver si me ha escrito. Sí, si no es así, pues vamos empezando y por el camino vamos interviniendo la parte de hechos. Entonces, el tema del conversatorio es la participación de vikingos, cruzados y templarios en el descubrimiento de América. Los escandinavos descienden de Askenaz. De Askenaz, o sea, si cogemos a Noé, uno de sus hijos fue Jafet, uno de sus nietos fue Gomer y uno de sus bisnietos fue Askenaz. De Noé conocemos que tuvo 3 hijos, 16 nietos, 36 bisnietos y aproximadamente 18 tataranietos conocidos. Entonces, ahí con eso se formaron las 70 posibles familias que fueron poblando la tierra. Entonces, es un periodo que va desde la familia de Askenaz, cuando ya llegó a las tierras escandinavas, a Dinamarca, y de ahí pasó a Noruega, y el inicio de la era vikinga, o sea, es como desde el siglo XIX a.C. hasta el año 789 más o menos. La era vikinga propiamente es un periodo que se inicia como en el año 789 y podríamos darlo por concluido aproximadamente en el año 1110, cuando se termina la primera cruzada vikinga. Después de la primera cruzada vikinga, siguieron las 8 cruzadas y siguieron las poscruzadas. Es un periodo que va desde el año 1095 a 1291, cuando prácticamente se acaba la Guerra Santa. El inicio de los templarios es parte del origen que prácticamente cuando se termina la primera cruzada. En la fecha veo hay un error, o sea, no es 1018 sino 1118, y toda esa era de los templarios sigue desarrollándose hasta el ataque que Felipe IV le realiza a los templarios el 13 de octubre del año 1307. Huyen los templarios de Francia, el Papa Clemente V pone fin a los caballeros de la Orden del Temple, y digamos que hubo a continuación de eso los posttemplarios que siguen existiendo en la actualidad. Pues hay un índice, pero lo vamos a pasar muy rápido porque es más o menos, no alcanzamos a desarrollar todo el tema del índice, y vamos a desarrollar una parte que es como la parte más sustanciosa del objetivo de la charla. Decíamos que los escandinavos descienden de Askenaz, bisnieto de Noé. De los 3 hijos, 16 nietos, 36 bisnietos, 18 tataranietos conocidos, porque tuvo que haber mucho más o menos se forman las naciones del mundo. Estos son los clanes de los hijos de Noé, según sus diferentes líneas de descendientes y sus territorios. Después del diluvio se esparcieron por todas partes,
formaron las naciones del mundo. De los vikingos pasa todo ese periodo, pero empezamos a encontrar historia de los escandinavos ya es más o menos como en el año 150 de nuestra era. Todo ese periodo de Askenaz hasta el año 150, año 200, todo es un periodo oscuro sobre el cual no se encuentra información. Y antes, mucho cuento que se encuentra información, porque es que la historia de los vikingos solo fue estudiada y conocida en los países escandinavos y hasta el siglo XIX, casi que todos los historiadores occidentales ignoraron a los vikingos. Lo que hoy en día sabemos de los vikingos es porque en el siglo XX sí empezó a aparecer un interés especial por estudiar a los vikingos, y entonces existían fuentes, por fortuna unas fuentes escritas que eran las sagas, y eso es lo que hemos conocido. Cuando llegaban los escandinavos fueron un país que siempre vivieron del mar. Más adelante vamos a ver que casi que los fenicios, anterior a ellos, fueron los navegantes por excelencia, y en un momento dado los fenicios se salieron del mar Mediterráneo, cruzaron hasta la isla de Britania y alcanzaron a llegar un poquito hasta el Báltico. Y cuando compara uno los barcos fenicios con los barcos escandinavos, empieza uno a ver como gran parecido. En las comunicaciones de las personas que llegaban donde los escandinavos, les hablaban de unos sitios idílicos. De hecho, para ellos existía París, que había sido fundada en el año 229 a.C., y Constantinopla, fundada en el año 330 de nuestra era, que era que era como la referencia, y ellos soñaban con llegar algún día allá. Creo que hay otro. Entonces, de eso, hubo un momento que el territorio escandinavo realmente fue muy pobre para la agricultura. Hubo varias razones, las vamos a estudiar ahorita, de por qué los escandinavos salieron a conquistar otras tierras, y entonces a partir de eso empiezan a aparecer los viajes vikingos en ese periodo. Y entonces originalmente vamos a ver que la parte morada era como en el siglo VIII. En el siglo IX vemos la parte roja, ya con la influencia de los vikingos, o sea que ya se metieron por el Báltico, marcaron ciertos sitios en el Báltico, y se fueron un poquito al norte de Escocia y a Inglaterra. En el siglo X ya empezamos a ver los vikingos que llegaron formalmente a Islandia y llegaron formalmente a la parte occidental de Groenlandia, y los que se metieron por el Báltico, que llegaron a Kiev, y después de Kiev estaban muy cerca de ver ese sueño de llegar a Constantinopla y pensar que en un proceso de menos de un siglo y medio, esos vikingos que llegaron a Kiev formaron el pueblo de Rusia y fueron las primeras autoridades de Rusia, y finalmente terminaron mandando en Constantinopla. En el siglo XI ya están en Inglaterra, pero ya están en el sur en Sicilia, en el sur de Italia, en un borde de África, y ya al finales del siglo
XI, en el año cuando se empezó la primera cruzada, pues ya llegaron a Chipre y llegaron a los lugares santos. Pasemos. Las razones por la expansión vikinga. Los escandinavos ricos y poderosos tenían muchas esposas y concubinas, existiendo escasez de mujeres para los varones promedios de la población. Las tierras eran prósperas para bosques maderables, pero no muy prósperas para la agricultura, por lo cual faltaban tierras para la agricultura y pasaban dificultades para alimentar a toda la población. El ruido de fondo que oyen es que en Bogotá está cayendo en este momento un aguacero muy fuerte, perdonen el ruido. Eran violentos y peleadores, salieron de Escandinavia desde el año 789 con la idea de saquear las poblaciones y en esta medida robaban, también capturaban las mujeres, no con la intención de matarlas o venderlas como esclavas, sino para convertirlas en sus esposas. Formaban familias consolidadas con un inmenso amor hacia sus hijos. La era vikinga, probablemente dicha, abarca un periodo entre el año 789 y 1110 tal vez, que es cuando se acaba una cruzada que se llama la Cruzada Vikinga. No está en la lista de las 8 cruzadas, pero salieron de Escandinavia, salieron 5000 vikingos en 60 embarcaciones y hicieron una cruzada y por todo el camino fueron saqueando. Muchos ellos en la cruzada otra vez se comportaron como cruzados. Allá era a tratar de ayudar a recuperar los lugares santos, pero todo el camino por donde iban pasando, por Sicilia, por Chipre, iban robando y saqueando. Después, cuando se unificó el gobierno de Noruega y fue elegido en el año 872 como primer rey de Noruega y déspota, Harald, los antiguos, entonces todos antes existían muchos reyesitos, todo eran provincias, casi que regiones muy limitadas, o una ciudad, y ese ya tenía un rey. En ese momento, todos los que antes se llamaban reyes pasaron a llamarse Jarl, J-R-L, o Ear, que es un nombre como un título como equivalente en Europa a conde. Y entonces los reyes se volvieron Jarl. Solo hubo un rey que fue Harald I, y se burocratizó mucho más la región. Entonces los costos y los impuestos y los gravámenes, todo se hizo más difícil y hubo antes más hambre y mucha más ansiedad de gente que quería salir de la región a buscar un sitio donde no hubiera gravámenes. Otros salieron por ser opositores al rey Harald I, huyendo hacia las Islas Hébridas. Las Islas Hébridas ya están muy cerca, como al norte de Escocia, y desde las Islas Hébridas tenían un punto de operación y abastecimiento para poder hacer todas las invasiones de saqueo que ellos estaban preparando. Entonces, desde las Islas Hébridas surgió la oportunidad de salir a atacar poblaciones, inicialmente en Irlanda, que era como de lo más cercano, y iban en busca de objetos de valor, de mujeres y de tierras. Encontraban que atacando los noviciados y los conventos, encontraban una gente muy pacífica que se dejaría robar sin poner oposición. Y después siguió un proceso de avance, donde fueron avanzando primero hacia las Islas Feroe, después hacia las Islas Orcadas o Shetland, y finalmente el cuartel general de los vikingos los tenían en las Islas Orne o Islas Orcadas. El líder
Hemos dicho que cuando hacemos la historia de los vikingos y de todo ese periodo, indudablemente el líder de todos, el que marca como toda el que les dio, le metió sangre al pueblo vikingo y les dijo no nos quedemos acá dejándonos morir de hambre, tenemos que irnos, y les metió el ideal de que había que llegar a París. Es que uno llegaba a cualquier población y saqueaba, y con el primer ejercicio de saqueo que hacían, arrasaban con las riquezas que había. Pero el sueño de ellos sabía que era llegando a París, eso era inagotable lo que podían ellos, lo que ellos podrían saquear. Muchos de ustedes seguramente han visto la serie Netflix. La serie Netflix es excelente, pero no es un documento histórico, es un drama. Y entonces uno se puede quedar pensando que todo lo que vio, no hecho, todo lo que uno vio en la serie Netflix de cómo eran los vikingos, grandes, valerosos, vengativos, sucios, libertinos, todo eso lo tienen. Que eran excelentes padres, lo tienen. Que eran vengativos, lo tienen. Pero hay muchas cosas que nos revuelven ahí y uno sale convencido que era así. Ragnar Lothbrok sí fue el padre de Björn Ironside, pero la madre no fue la Gerta, sino la reina Slau. En la serie nos presentan que Ironside, nacido en el año 777, era hijo de Ragnar con la Gerta, y eso no es cierto. Nos presentan que Ragnar Lothbrok era hermano de Rollo, y no eran hermanos. La diferencia de edad, ustedes las ven ahí en las fechas. Ragnar más o menos en el año 754, Rollo del año 860. Rollo en la serie le dice a la Gerta que de la relación que tuvieron, ella quedó embarazada de Björn Ironside, lo cual es imposible. La Gerta venía a ser casi un siglo mayor que Rollo. Harald I, en las invasiones a París, el líder de la primera, a París le invadieron 4 veces. Cuando las invadían, los reyes de Francia, con toda generosidad, le decían, ¿qué quieren? Y ellos pedían, como pidiéndole a mi Dios, y le decían, queremos 7.000 libras de oro y plata. Y le daban las 7.000 libras de oro y plata. Y le decían, mire, con esto nos pagó la cuota de París. Ya tenga la garantía que nosotros salimos de aquí de París sin destruirle nada de París. Pero por donde vayamos pasando, vamos viendo a ver de qué nos vamos rapegando. Entonces, Ragnar fue el líder del primer ataque a París, mientras que Rollo fue el líder del cuarto ataque a París. En la serie aparece un personaje excéntrico y raro que se llamaba Floki. Floki tampoco es un personaje histórico como lo presentan ahí, pero es un nombre tomado de posiblemente el primer noruego que navegó libremente hacia Islandia, que era Floki Vildergardarsson. Inició su viaje a Rogaland, al sureste de Noruega, pasó a las Islas Checlas, al norte de Escocia. Björn Ironside, que fue el hijo mayor de Ragnar, figura que fue salvado de morir por Erico el Rojo. Björn Ironside nació en el 777, Erico el Rojo nació en el 939, lo cual no puede ser posible. Entonces, creamos mucho en la serie Netflix, en el sentido que es un drama y que sí nos muestra cómo era el pueblo vikingo, pero no lo tomemos como si fuera un documento histórico. Ragnar Lothbrok lideró el primer ataque de París. Entonces, si observamos el viaje, los mapas, la rayita azul nos va mostrando más o menos los sitios donde llegaban. Entonces vemos que al norte de Escocia
llegaron como el año 793. A Dublín llegaron como el año 795. A Inglaterra en el 820. A Normandía en el 911, pero eso fue ya el premio que le dieron. Normandía es como la población para los del norte, y ahí viene su nombre, o sea, Normandía es la población para los del norte, y fue el premio que le dieron al duque Rollo cuando el cuarto ataque a París, y con eso le satisfacieron un deseo inmenso que tenía. Realmente ellos lo que querían era tierras. O sea, si desde el primer ataque les dan tierras cultivables y tierras donde ellos pudieran ir desplazando su población, seguramente ellos no hubieran atacado. Ellos lo que querían era buscar sitios, principalmente buscar sitios donde alimentar a su población. Entonces vemos que en el 820 están en Inglaterra, pero ya se metieron por el Báltico y empiezan a caminar, y entonces llegan a Novgorod en el año 854 y llegan a Kiev en el año 882. Se meten, bordean las islas de España y ya están llegando a Italia en el año 860. Y así podríamos recorrer. La foto de arriba es una presentación de la misma serie Netflix de cuando ellos iban a atacar los barcos de ellos iban a atacar a París. Los desplazamientos de ellos no eran con 5 o 10 barcos, no, ellos hacían unos desplazamientos de 5.000 personas, 100 barcos, 600 barcos, realmente se venía toda la población. Salían anuncios de los vikingos que se encontraban en la esquina de Dinamarca, y en la esquina de Dinamarca era como un sitio donde le quedaba relativamente cerca a todos los escandinavos, y de ahí es que salían a hacer sus fechorías. La saga de los escandinavos y donde ha salido como la información de los escandinavos, existen la saga de los tiempos antiguos, de los reyes y obispos, de los islandeses. En el la historia de los escandinavos ha sido recogida en las sagas. El término saga es tomado del verbo SGJA, que significa lo narrado, sin hacer distinción entre lo histórico propiamente dicho y lo que no lo es, mezclándose inclusive mitología. Desde el siglo IX existen sagas, y estas se transmitieron oralmente y eran cantadas en los países escandinavos hasta fines del siglo XII. Y en Islandia hasta el siglo XIV se fueron convirtiendo las sagas en versiones escritas. Entonces en el siglo XIII está la saga de los groenlandeses y de Eric el Rojo. En el siglo XII la de Fridtjof el Valiente y otras sagas islandesas. En el siglo XIII, la de Erbor, más bien es la de Néstor, es como el nombre noruego, pero es la de Néstor. En el siglo XIII, la saga de Njal. En el siglo XIII, Ragnar saga Lodbrok, de Stuart el Laborioso, de Ragnar Calzaspeludas, de los hijos de Ragnar. Y desde el siglo IX vienen todas las sagas, y ya dijimos que eran orales. Información genealógica de Ragnar Lodbrok existe. Les vamos a presentar como ligeramente unos esquemas de interconexión familiar para conectar desde el rey de los daneses, Skjold, nacido en el año 237. Vamos bajando con sus distintas generaciones. Abajo tenemos resaltado a Olaf Bernhardson, rey de Dinamarca, nacido más o menos en el año 391. Ese nos
Continuamos a la mano derecha con Dag Olason, rey de Dinamarca, nacido más o menos en el año 412. Pasamos por varias generaciones y llegamos a Harald Baldarsson el Viejo, rey de Escania, nacido en el 568. De Harald Baldarsson el Viejo, nacido en el 568, podemos llegar a Ragnar de Rusia, rey de Gardenrike, nacido en el año 638. Hasta ahí son escandinavos, no ha empezado todavía la era vikinga. Después ya vemos el rey de Suecia, Sigurd I, rey conquistador de Dinamarca, que es un nieto de Radvar. Y él es el papá de Ragnar Lodbrok, el vikingo, rey de Noruega, Suecia y Dinamarca. Ragnar Lodbrok Sigurdsson vivió entre el año 755 y el año 845. Realmente su esposa, con la que uno lo ve ahí en la serie, que era como una especie como de bruja, era la que figura como la reina Lau o Kragta Sigurdater. Y con ella sí tuvo 8 hijos, de los cuales pues todos tienen una historia importante, ya detallando la historia de esos, pero los que tienen más importancia a lo que queremos buscar, que fueron no tanto lo que tuvieron el esfuerzo de llegar a Kiev y dominar el gobierno de Kiev, sino meterse con los franceses y Normandía y llegar a formar, a meter la sangre vikinga en los pueblos franceses. Son estos 2 hijos que estamos resaltando de Ragnar Lodbrok. El uno es rey de Suecia, Björn Ragnarsson, conocido Ironside o Brazo de Hierro, nació en el año 777, y el rey de Suecia, Sigurd II, serpiente en el ojo, ojos de serpiente, nacido en el año 786. Con la Gerta sí tuvo 3 hijos. Hay uno que llamaba Friedrich, otra que llamaba Gida y otra hija que no se le conoce su nombre. Con Dora Borgarson tuvo 3 hijos y con otras mujeres tuvo otros 3 hijos. Entonces, los personajes que en toda nuestra historia y lo que vamos a buscar, siempre vamos a confluir a ellos, van a ser Ragnar y va a ser Rollo, el primer duque de Normandía. Digamos. Entonces, por ejemplo, en este esquema vamos a mostrarle cómo la sangre del duque Rollo se fue metiendo a la sangre del rey Dionisio I. Y después esa sangre del rey Dionisio I, en otra gráfica que les mostramos, que les mandamos como material de consulta, pero es que es una gráfica muy, muy densa, que no se puede presentar así con esta presentación, porque sería muy difícil la presentación. Encontramos que el rey Dionisio I tiene 9 líneas de ascendencia para llegar al duque Rollo. Entonces, pues, si una persona dice yo tengo 9 líneas de ascendencia para llegar al duque Rollo, y el duque Rollo es un vikingo probado, pues tengo sangre vikinga. Eso no está en discusión. Más adelante vamos a ver, cuando nos metamos ya en la parte del rey Dionisio I, realmente el rey Dionisio I fue quien recibió, cuando el 13 de octubre de 1307 el rey Felipe IV atacó a los templarios,
Los templarios, en ese momento, los templarios jóvenes y buenos luchadores estaban en Chipre organizando una nueva cruzada. Y el 23º gran maestro templario, Jacques de Molay, lo que les dijo es: lleven todo lo de valor hacia Escocia. Y salieron los templarios que estaban allá, que en su mayoría los que no detuvieran, digamos, fueron alrededor de 550 templarios que en el momento fueron detenidos. Los que no fueron detenidos montaron sobre las carrozas templarias que estaban ahí en París, montaron sus bienes, los casas de valor, y se orientaron hacia el puerto de La Rochelle, sobre el Atlántico, porque sabían que los últimos 150 kilómetros antes de llegar al puerto de La Rochelle, todas eran granjas y palacios templarios. O sea que una vez que llegaron a esa región, ya los reyes, los soldados del rey Felipe IV no los podían perseguir. Estos señores llegaron a La Rochelle, al puerto de La Rochelle. Es incierto el número de barcos templarios que estaban en el puerto, dicen que eran 18 barcos, montaron sus cosas de valor que habían traído en las carrozas y se enrumbaron para Portugal. En Portugal lo recibió el rey Dionisio I y les dijo: miren, señores templarios, si algo tiene Portugal que agradecerle a los templarios, es que hace más de un siglo no tenemos moros. Los moros ya no están acá, y ¿a quién se lo debemos? Se lo debemos a los templarios. Ustedes pueden tener la seguridad que se pueden quedar en Portugal, y todas, absolutamente todas las riquezas que tenían los templarios acá, se las vamos a garantizar. Y adicionalmente, lo que ustedes traen, si lo quieren dejar acá, también está seguro. Pero lo único que les voy a decir es que les voy a dar un consejo, y ese consejo aplíquenlo. A raíz de lo que ha pasado, el Papa Clemente V les va a acabar la orden de los templarios. O sea, si nos descuidamos y nos dormimos y esperamos a que la orden de los templarios desaparezca, pues con la misma bula que va a sacar el Papa, les van a decir: y los bienes de los templarios pasan a tal orden, o pasan a tales grupos religiosos. Entonces, desaparecen desde ahora los caballeros templarios, por lo menos que se queden en Portugal, guardarán sus riquezas. Y en ese momento salieron dos excursiones unos se quedaron en Portugal, otros salieron los barcos templarios. Hay un primer viaje a América de los templarios en el año 1308. Llegaron a la isla Oak, eso queda en el norte de Estados Unidos, queda Nueva Inglaterra, en el sur de Canadá queda Nueva Escocia, y entonces en una isla que queda en esa región, pero que hoy en día pertenece más a Canadá, queda la isla Oak. Recordemos que las islas Orcadas o las islas Orkney tienen como una fonética parecida a esta isla Oak, y esa es la isla donde hoy en día desarrollan una serie de History Channel, donde llevan perforadoras y están encontrando un tesoro oculto, y seguramente la conclusión más adelante va a ser que encontraron un tesoro que trajeron los templarios. Entonces, desarrollando a partir del duque Rollo, vemos que vamos bajando por descendientes de vikingos a Harleve de Falaise, y de ella descendemos a Emma de Montaigne, y de Emma de Montaigne podemos descender a Alfonso II de Portugal, entre los años 1185 y 1223,
Ustedes ven una flechita que sale entre Alfonso II y Urraca de Castilla y va llevando flechitas de que suben, porque en realidad el dibujo nos hace presentar que arriba llegamos a Alfonso III de Portugal, rey de Portugal, y ahí llegamos, él se casa con Beatriz de Castilla, y llegamos al descendiente de vikingos, Dionisio I de Portugal, que vivió entre el año 1261 y 1325. Hijo de él fue el rey Alfonso IV de Portugal, y si seguimos bajando esta línea, vamos a llegar en la parte inferior que este descendiente de vikingos, Jorge Alberto de Braganza, conde de Gelbes, se casó con Isabel Colón Toledo, hija del virrey de la Española Diego Colón Perestrello y de la virreina de la Española María Álvarez de Toledo y Rojas, y a su vez Diego Colón era hijo del descubridor de América Cristóbal Colón y de Felipa Moniz Perestrello. En otras gráficas que ya están desarrolladas, hay material ya desarrollado que pues por el tiempo de la conferencia es muy pesado presentarla, encontramos que María Álvarez de Toledo y Rojas, que viene a ser la suegra de Jorge Alberto de Braganza, conde de Gelbes, ella era la nieta del primer duque de Alba, de García Álvarez de Toledo y Enríquez, y García Álvarez de Toledo y Enríquez tenía la misma sangre del rey Dionisio I de Portugal, o sea que con la llegada de los vikingos y darle sangre vikinga al rey Dionisio I de Portugal, también le dieron sangre a la virreina de la Española María Álvarez de Toledo y Rojas, y por eso podemos afirmar con absoluta seguridad, y eso está ya más graficado en el documento que se les compartió en texto, todos los descendientes de Cristóbal Colón tienen sangre vikinga. ¿Cómo? Perdón, alguien perdió un micrófono. ¿Alguien más hace una pregunta? ¿Sí? No, las preguntas al final, por favor. Bueno, perfecto. Entonces, pasemos a la otra gráfica. Los Sinclair, cuando nos vayamos, los que salieron de Portugal y se abrieron, los que no se quedaron en Portugal, sino que en los 18 barcos vikingos se abrieron en dos excursiones, ya dijimos que una cruzó América y llegó en 1308 al sur de Canadá, y la otra bordeó Inglaterra por el occidente, Irlanda, y llegó a Escocia, y llegó a unos terrenos de los Sinclair, donde descienden los vikingos de que los Sinclair descienden de vikingos de Noruega, pero a su vez esos Sinclair que descienden de vikingos de Noruega también descienden del duque Rollo, que ya dijimos que fue el vikingo que hizo el cuarto ataque a París. Entonces vemos resaltado al duque Rollo. Después seguimos los descendientes de ellos, y del duque Rollo vamos a ver que de ahí desciende Henry Sinclair de Rollin, el cruzado de Sancler. Henry Sinclair, el cruzado de Sancler, sigan la rayita que sale, él se casó con Rosatel Fortéis, y siguen la rayita que va subiendo y llega a Catherine Sinclair Fortés. Catherine Sinclair Fortés, más o menos en el año 1119, se casó con el gran maestro templario Hugo de Fayans.
Hugo de Payán entonces se fue, habíamos dicho que Henry Sinclair de Rowley, cuando en el año 1095 el Papa pidió que se fueran los europeos a defender los lugares santos, hubo 100.000 europeos que hicieron el viaje. Entre esos europeos que hicieron el viaje estaba Henry Sinclair el Cruzado, y en ese proceso de hacer el viaje, Henry Sinclair el Cruzado terminó haciendo amistades con Hugo II de Payans, y más adelante, ya cuando regresaron, Hugo II de Payans sería quien se convertiría en su yerno. El hermano de Catherine es Henry Sinclair Fortés, y si pasamos 7 generaciones, nos vamos a encontrar con Henry Sinclair, primer Earl de Orkney, y entonces la historia nos dice que Henry Sinclair en 1398, con 12 buques templarios, era el señor de Rowley y señor de las Islas Orcadas, y con 12 buques templarios manejados por Antonio Seno y por su hermano, que eran unos navegantes de Génova, cruzaron el Atlántico y en 1398 llegaron a la isla Ork, la misma isla donde habían llegado los templarios en el año 1308. Estuvieron un tiempo allá, y entonces es la visita que hay a América en el año 1398. De Henry Sinclair el Cruzado nació Henry Sinclair II, perdón, el Cruzado no, Henry Sinclair el primer Earl de Orkney, nació Henry Sinclair el segundo Earl de Orkney, que se casó con Egidia Douglas, y vino a nacer William Sinclair Douglas, que es el tercer Earl de Orkney, y fue quien construyó la Capilla Rowley. Si ustedes recuerdan, cuando el célebre libro El Código da Vinci, el Código da Vinci termina en la Capilla Rowley. La Capilla Rowley queda como a unos 10 kilómetros de Edimburgo. Antes existió el Castillo Rowley. El Castillo Rowley se incendió, y Henry Sinclair, William Sinclair, el tercer Earl de Orkney, más o menos como en el año 1440, comenzó la construcción de la Capilla Rowley. La Capilla Rowley, pueden entrar a buscarla en internet y buscar la historia de la Capilla Rowley. Es una capilla que está toda encriptada, pero cuando uno tiene documentos escritos, si le cogen esos documentos escritos, se le confiscan los documentos y le confiscan las pruebas. Pero si toda la información encriptada la hace uno en esculturas y en las paredes y todo eso, pues ahí se mantiene, porque nadie la va a confiscar. Entonces, dicen que la Capilla Rowley es toda una historia. Cuando estudian las columnas de la Capilla Rowley, empiezan a ver que están formadas por una T, como una estructura en T, y estructuralmente se sabe que la T es de las figuras estructurales más resistentes. Y cuando estudiando las columnas, se hacen unas líneas puntuadas virtuales que crucen las columnas, le queda dibujada a uno una estrella de David. Y cuando se para uno en el centro de esa estrella de David, mira hacia arriba y ve un gran candelero con unas lanzas, con muchas lanzas que señalan como el centro
como el centro de esa estrella de David. Y se especula de que esto es una reproducción del templo, en muchas cosas tiene una reproducción del templo de Salomón. Y lo más curioso es que la arcada principal de esa capilla Rolling está tallada en piedra. Se sabe que fue tallada más o menos con el año 1440, y las tallas representan espigas de maíz y penca sábila que solo existía en América, digamos. En esta otra gráfica, que volvemos a desarrollar un poquito la estrella, si esa gráfica, no, la gráfica está arriba, no, ahí está. Entonces, esa gráfica nos muestra que el rey, todos venimos desde el vikingo conquistador y primer Jarl de las Orcadas y de Shetland, Rambald Eysteinn, año 836 a 890. Y vamos haciendo el recorrido hasta que llegamos a Roberto II Stuart, rey de Escocia, del año 1316 a 1390, que se casa con Eufemia de Ross, reina de Escocia, y de Eufemia de Ross, reina de Escocia, desciende como 4 cuadros más abajo Egidia Stewart, que por un lado se casa con Alexander Stewart y por otro caso se casa con William Douglas, y son los padres de la descendiente de vikingos Egidia Douglas, que se casa con el segundo señor de Orkney, Henry Sinclair, que es el papá de William Sinclair. El tercer señor de Orkney, casado con Elizabeth Douglas, quien también estuvo casada con John Stewart, conde de Luchan, descendiente también de vikingos, que son las 3 figuras que están en la parte inferior, no están resaltadas en amarillo, pero ahí se ven en la parte inferior de la gráfica. En esta gráfica partimos otra vez de Ragnar. Ragnar, padre de Sigurd II Ragnarsson, ojos de serpiente, y por lateral de eso sale una raya que baja hasta Aslaug Sigundater, que viene a ser la bisabuela de Harald I, de cabello hermoso, rey de Noruega y de Vestfold. Este fue el que les dije que cuando se unificaron todos los pequeños reinos de los escandinavos, él se convirtió en el primer rey de todo Noruega. Y cuando eso las cargas del Estado, todos los que antes eran reyes se volvieron jarl, pero es que antes no había un Estado que tenía que subsidiar y preocuparse. Entonces seguramente había unos reyes supremamente pobres y había unos reyes que habían saqueado más y tenían más, pero eso no era el problema del Estado. Cuando él se vuelve rey de Noruega y de Vestfold, ya las cargas para la gente fueron muchísimo mayores. Harald descendía por un lado del vikingo Halfdan el Negro, rey de Montañas y de Uppland, y seguimos la línea hacia arriba y viene de Anhualtenglinja, rey de Suecia, y ese viene de la siguiente columna en la parte inferior, Ingvar, rey de Suecia, que viene descendiendo desde Domalde, rey de Suecia, que viene a empatar a uno que está resaltado como media columna, que viene de Vilbur, rey escandinavo, y a su vez ellos vienen de Forjon, rey de Gotland, Finlandia y Kivland, que vivió entre el año 160 y 250. Estos reyes, tanto como en este esquema, como en un primer esquema que habíamos visto, que también había un escandinavo como el año 200 algo, ya tenían el título del rey del mar.
Y rey del mar era porque ellos no estaban permanentemente establecidos en un sitio, sí tenían como un terreno donde finalmente llegaban y allá quedaban los hijos menores y todo eso, pero comúnmente ellos viajaban en sus barcos con mujeres y con hijos pequeños, y su reinado era en el mar, ellos navegaban permanentemente. Pasemos a la otra. Entonces, en estas esquema vemos que Ragnar Lodbrok, y cogemos los dos hijos más importantes de él, que nos van a dar como la línea, y casi todos, les había dicho al principio, confluyen en que vienen o del Rúker Rolo o de Ragnar Lodbrok. Entonces, en este caso, los dos hijos de él, Björn Ragnarsson Ironside, brazo de hierro, o Sigurd II, ojos de serpiente, nos van dando líneas para llegar. Por un lado, descendiendo de Sigurd, llegamos al vikingo subrey Sigurd Syr Haraldsson de Ringstad, que murió en el año 1018, y por el lado de Björn llegamos al rey Erik VII Steinsson de Suecia, que murió en el año 1067. Bajando un poquito más, llegamos por un lado al vikingo rey Magnus III y por otro lado la princesa Margarita, y los dos fueron los padres de comandante de la cruzada vikinga que se desarrolló entre el año 1107 y 1110, rey Sigurd I Magnusson de Noruega, que vivió entre el año 1089 y 1130, y con ese año 1110 casi que se cierra la era vikinga. Ya después seguirán siendo descendientes de vikingos. Las cruzadas, les decía, esta cruzada vikinga no está clasificada entre las ocho cruzadas. La primera la citó el Papa Urbano II en 1095, cuando ya dijimos que se fueron 100.000 europeos, pero entre esos europeos venía Henry Sinclair el Cruzado y venía Hugo de Payán, y hasta la cruzada de 1248 de Luis IX, pero ahí no terminaron las cruzadas, o sea, la Guerra Santa continuó como 50 años más. Ahí están figurando quiénes son los promotores y o comandantes de cada una de las cruzadas. ¿Cómo? La 32. Entonces, en la gráfica vemos a Hugo Capetto en la parte superior vemos a Hugo Capetto, y Hugo Capetto se casa con Adelaida de Aquitania. Adelaida de Aquitania era nieta del duque Rollo. Entonces, al meterle sangre vikinga a Adelaida de Aquitania, que se casó con Hugo Capetto, absolutamente todos los reyes de Europa tienen sangre vikinga. Vamos a resaltar, esto es un esquema, entonces vemos bajando por la misma columna donde arriba está Hugo Capetto, vemos que descendientes de él, llegamos al descendiente de vikingos, comandante de la Segunda Cruzada, Luis VII, rey de Francia, que fue el papá del descendiente de vikingos, comandante de la Tercera Cruzada, Felipe II, rey de Francia, que fue el abuelo de del descendiente vikingo Luis VIII, rey de Francia, y que a su vez fue el bisabuelo del descendiente vikingo y comandante de la Séptima y Octava Cruzada, Luis IX, rey de Francia. Por otro lado, en la segunda columna, hay una parte donde vemos comandante de la Segunda Cruzada, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico,
Conrado III de Alemania. Siguiendo a un sobrino de él, encontramos que el comandante de la Tercera Cruzada era Federico I Barbarroja, rey de los romanos. Y siguiendo un descendiente ya en la parte inferior, encontramos que el comandante, tal vez no salió, no, una que no salió, pero en general le podemos encontrar que los comandantes de las cruzadas tenían sangre vikinga. En la gráfica que se presenta en la derecha, mostramos que no, pero lo mostramos acá. Mostramos que el vikingo Ragnar Lodbrok, rey de Dinamarca, es el ascendiente directo de Astrid Ingegerd Olofsdatter de Suecia, mamá de Ana de Kiev. Y por otro lado, el vikingo Ostorni Oldanit, señor de Novgorod, viene a ser el bisabuelo de Igor de Kiev, monarca de Kiev, muerto en el 945. O sea, esos vikingos que se fueron por el Báltico y finalmente caminaron y llegaron llegaron a Rusia, y en Rusia se encontraron con los eslovenos, y entonces cuando se encontraron con los eslovenos, los dominaron, y Rusia significa el caminante. Mucho el nombre Rus viene como del caminante, del que avanza, y fue el nombre de ellos. Y estos también ya llegaron en el año 930, por ahí, si este murió en 945, ya eran monarcas de Kiev. Y al final encontramos que son los ascendientes directos por ambas líneas de Ana de Kiev. O sea que Ana de Kiev, reina de Francia, que vivió entre 1094 y 1075, tenía por el lado del padre ascendencia a los vikingos que se fueron por el Báltico y se metieron a Rusia y finalmente llegaron a Kiev, y por el lado de su mamá, de Astrid, venían descendiendo directamente de Ragnar, que fue el que más bien buscó atacar París y atacar la otra ruta. Estos que se vieron por Kiev, hacia Kiev y hacia Rusia, ellos iban siguiendo ese sueño de que el que llegara a Constantinopla tenía todo, porque en Constantinopla las riquezas eran inagotables. Y los que descendían de Ragnar venían de esa línea que decía: hay que llegar a París, porque es que cuando lleguemos a París, las riquezas que hay en París son inagotables. Esta gráfica, el siguiente vuelve y nos repite que Henry Sinclair de Rowley, el cruzado de St. Clair, segundo Lord de Rowley, Sir de St. Clair, papá de Catherine, y que se casó con el primer gran maestro y fundador de los templarios, Hugo II de Payés. Terminó la primera cruzada, año 1095, fue citada, año 1098, los primeros cruzados, 100.000 europeos, al mando de Godofredo de Bouillon, en un ataque final despiadado y supremamente cruel, matando niños, ancianos, lo que fuera, lograron conquistar los lugares santos. Godofredo de Bouillon no quiso ser rey de Jerusalén. Dijo: pues no puedo yo con mi posición religiosa, que donde crucificaron y martirizaron a Jesús, yo voy a ser el rey. Entonces él se nombró gobernador. Sin embargo, las listas hoy en día no lo hacen pasar como rey. Y entonces él vivió en el año 1098, se estableció inicialmente en una esquina de la mezquita de Al-Aqsa,
esa mezquita de Al-Aqsa estaba sobre lo que fueron las ruinas del templo de Salomón, que en el año 70 destruyó Tito y echó a todos los judíos de la región, y después de que echó a todos los judíos, echó a todos los judíos de la región, hubo muchos judíos de esos expulsados. Se dicen que algunos tenían sangre del rey David y otros eran descendientes de los 24 pontífices del templo de Salomón. Esos pontífices, en ese momento del ataque al templo de Salomón, dicen que en los sótanos y en muchos sitios que dejaron ellos marcados y dedicaron la historia donde se encontraban, escondieron muchas cosas de valor y muchas cosas importantes, y se formó esos judíos expulsados, llegaron a Europa, siempre siguieron como en comunicación, y existía como una cofradía que se conocía como la cofradía Res Deus. Esa cofradía Res Deus sabía de toda esa historia, de lo que habían escondido los 24 pontífices del templo de Salomón, y esos grupos del Res Deus se fueron para realizar la primera cruzada. Al año murió Godofredo, lo reemplazó Balduino II. Él sí fue rey de Jerusalén. Muchas genealogías le hablan a uno del parentesco entre Godofredo y Balduino II. La verdad es que con certeza no hay líneas probadas y ciertas y sencillas, como decir que era primo hermano, primo segundo. No, esas líneas cercanas no se han encontrado. Después de Balduino I, que vino Balduino II. Entonces ya estamos en los primeros años, ya pasó la cruzada vikinga, ya posiblemente ya ha pasado el matrimonio en el año 1019, cuando Hugo de Payán se casa con Catherine de Sinclair, 1119, perdón, se casa con Catherine de Sinclair, y entonces Balduino II se pasan a otro sector que había sido como el palacio del rey David, pues lo construyeron, y ese sector de la mezquita de Al-Aqsa, donde había estado Godofredo y Balduino I, se lo ceden a los 9 señores que habían estado en la primera cruzada, que dijimos nosotros tenemos que buscar la forma de proteger a todos los que vengan a conocer los lugares santos, y entonces vamos a fundar una cofradía de los hermanos hospitalarios de Cristo, y fundaron como el inicio de lo que iba a ser los caballeros templarios. Ellos eran 9 caballeros, empezaron a vivir muy modestamente, pocos salían de allá, pero ellos tenían una cercanía, entre ellos había un parentesco cercano o lejano, y 2 de ellos tenían un parentesco cercano o lejano a San Bernardo de Clairvaux, que era el maestro, el superior de los monjes cistercienses, y los monjes cistercienses eran una comunidad especializada en conservar libros antiguos. O sea, finalmente estos monjes, fuera de su parte religiosa, su parte manual y laboriosa era coger libros antiguos y repasarlos. Entonces, quien más tenía el conocimiento en ese momento estamos hablando del año 1120, eran los monjes y los sacerdotes cistercienses, porque lo que hacían era leer. Ellos casi que se habían convertido en lo que antiguamente había sido la Biblioteca de Alejandría, y esa Biblioteca de Alejandría, pues hoy en día era la sabiduría y las bibliotecas de los monjes cistercienses.
y entonces él puso a los monjes a que investigaran qué había debajo de la mezquita de Al-Aqsa, donde había sido el templo de Salomón. Y leyendo documentos antiguos, le dijo, caben, porque ahí debajo se van a encontrar con las caballerizas de Salomón, y van a ser debajo del templo, existía un espacio tan grande como un estadio, donde se podían guardar alrededor de 1000 carruajes, y ahí estaba gran parte de los secretos de Salomón, de las riquezas de Salomón, de la parte cabalística y misteriosa de Salomón. Ahí lo podrían encontrar. Ellos, lo cierto es que duraron 9 años sin salir, se vestían y vivían y se sostenían con lo que la gente les regalaba, no tenían una vida así como muy prestante, y ya en ese momento empezaron y ya en ese momento seguramente lo que hicieron fue en esos 9 años, los 9 caballeros allá encerrados, fue cavar y cavar hasta encontrar las caballerizas de Salomón. Dicen que hay 4 arcones. Arcones, me imagino que es como un baúl muy grande, que sacaron de allá. Hugo de Payans lo trajo a Francia. Todas las riquezas que sacaban de allá de esos templos, ellos se las llevaban para Chipre. Y en Chipre era como el almacén general de ese grupo de templarios, lo tenían en Chipre. Y entonces hubo 4 arcones que los llevaron a Chipre, de Chipre los llevaron a Francia, y de Francia los llevaron a Escocia, donde su suegro Henry Sinclair el Cruzado. Todo eso lo tuvieron en el castillo Sinclair. Cuando el castillo Sinclair se quemó, dicen que está enterrado en la capilla Rorley, en la parte energética más poderosa que hay bajo el suelo de la capilla Rorley. Allá están enterrados lo que había en esos 4 arcones. Pasemos a la otra. Vamos al tema de Chipre. Vemos abajo el descubridor de América, Cristóbal Colón, Felipa por Moniz Perestrello, hija de Isabel Moniz, casada con el navegante de Portugal, Bartolomé Perestrello, quien con Joao y con Teixeira, Joao Zarco y Teixeira, descubrieron las islas de Madeira, y después descubrieron la isla, los hizo correr el viento, y en el mismo archipiélago de Madeira descubrieron la isla de Porto Santo, y nombraron a Bartolomé. Bartolomé lo nombraron señor de Porto Santo, capitán, el título preciso era primer capitán donatario de Porto Santo, que era el título que le daban al que descubría una isla y lo volvían como el conquistador. Muchas veces no eran conquistadores porque no había población allá, pero sí el poblador de esa isla, entonces era el capitán donatario de Porto Santo. Bartolomé vivió 1400 a 1457. Felipa era una niña, pero una niña de muy poquitos años, cuando murió su papá. Y Felipa la llevaron a Lisboa, pero el papá era caballero de Santiago y caballero de la Orden de Portugal, y a su vez era navegante de Portugal al servicio. Ellos 3 eran como los colaboradores más inmediatos de Enrique el Navegante, y entonces a Felipa la llevaron a un convento, pero no para que fuera monja, era un convento de señoritas, donde las hijas de los caballeros de Santiago
y las hermanas menores de los caballeros de Santiago vivían ahí hasta el momento de donde salían para buscarle un buen partido. Sí, seguramente no es que Bartolomé se haya casado con, perdón, no es que Cristóbal Colón iba a ese convento, hizo amistad con Felipa, pero no hay constancia que realmente se hubiera casado. La dejó embarazada, sí, y la dejó embarazada porque para haberse casado Felipa, el rey de Portugal debía haber dado un permiso, porque era autorizar el matrimonio de una hija de un caballero de Santiago y un caballero de la Orden de Cristo de Portugal. Más o menos estamos hablando del año 1480, y entonces cuando llegan a 1480, entonces en ese momento se van a vivir a la isla de Porto Santo, donde sí vivía la mamá de Felipa, donde vivía Isabel Moniz. Y Cristóbal Colón, bien charlatán, bien entrador, y le dijo, ¿y qué suegra, qué me cuenta? Y no sé qué, y que Bartolomé era navegante, y él no tenía por ahí documentos. Pues claro que sí tenía documentos, pero todo el proceso, Portugal podía crecer gracias a sus avances del mar. Y lo que descubría Portugal eran secretos de Estado, o sea, Bartolomé sí tenían papeles y mapas y cartas de navegación, pero si hubiera habido Bartolomé, esos papeles no se los dejan conocer a Cristóbal Colón. Sin embargo, ahí con su amistad, con su suegra, y que Isabel, y que no sé qué, ella le entregó todos los papeles de navegación que eran de Bartolomé, se los entregó a Cristóbal Colón. Ella tenía un hermano, Vasco Gil, que se había casado. Vasco Gil se había casado con Eleonore de Lusignan. Eleonore de Lusignan descendía de Guy de Lusignan, señor de Saida, la hija, y era nieta de Jean I o Janus Lusignan, rey de Chipre y de Jerusalén. No. Y a su vez, pues entonces arrancamos con ¿quiénes eran los Lusignan? Hugues I de Lusignan, año 888 al 949, pasan varias generaciones, llegamos a Hugues V de Lusignan, 1005-1060, que nos lleva a la línea Hugues VI, el diablo de Lusignan, 1039-1108, que nos llega a Hugues I de Lusignan, rey de Chipre, 1194-1218, que nos lleva a Isabel de Lusignan, 1216-1264, que nos lleva a Jacques I de Lusignan, rey de Chipre, y que nos lleva a Jean I de Lusignan, que ya nos emparenta con y rey de Jerusalén. Realmente él era rey de Jerusalén, pero rey consorte de Jerusalén. No era que él tuviera la sangre que venía de los primeros reyes de Jerusalén después de la primera cruzada, pero era rey consorte de Jerusalén. Entonces, fíjese que en la familia política, Eleonore de Lusignan era tía política de Felipa Moniz Perestrelo, esposa de Vasco. Si Vasco era tío de Felipa, significa que Eleonor era tía política de Felipa, y significa que Vasco, el casado con la Lusignan, era tío político de Cristóbal Colón. Entonces, en esta gráfica vamos a ver en la parte a la descendencia del rey de Francia. No, miremos primero el de la derecha. El vikingo Duque Rollo figuran los descendientes de vikingos: Crispina, Robert, Duque William, Harold Tustón, Gerleta, y resaltamos Harlon Tustón, y sale, él se casa con una señora de Bois,
y ese nos va a llevar al duque Guillermo IV y nos lleva a Adelaida de Aquitania. Entonces, Adelaida de Aquitania se casa con el rey Hugo Capeto. El rey Hugo Capeto, que hasta dicen que tenía el rey Hugo Capeto, tenía sangre del rey David, le mete todos los reyes de Francia, desde Hugo Capeto, el año 1000, hasta Luis XVI, que lo mataron en la Revolución. En la Revolución Francesa, todos descendían, tenían sangre vikinga. Y a su vez, sigue uno estudiando todos los que descendieron a partir de ese reinado, y termina uno llegando que todos, absolutamente todos, las casas reales de Europa tienen sangre del duque Rollo. Eso hoy en día ya está probado por muchas formas. La otra gráfica, que está a la izquierda, nos muestra arriba Enrique I de Francia, rey de Francia, que se casó con el descendiente de los vikingos, la descendiente Ana de Kiev, de quien ya antes habíamos hablado y habíamos dicho que tenía dos líneas de sangre vikingo, tanto por padre como por madre, y ella era madre de Felipe I, rey de Francia, que siguiendo esa línea vamos a llegar a Felipe IV de Francia, rey de Francia, que fue el que el 13 de octubre de 1307 quiso acabar con los templarios, y atacó los templarios y motivó la huida de Francia de todos los templarios, y eso fue en 1307, pero en 1314 ya quemaron a Jacques de Molay, 23º maestro templario, y en el momento en que detuvieron a Jacques de Molay, él les dijo: llévenlo de valor para Escocia, que es cuando la parte que ya les conté antes, que fue cuando ellos montaron en las carrozas templarias, huyeron hacia el puerto de La Rochelle, y del puerto de La Rochelle se embarcaron en los 18 barcos templarios y fueron a Portugal, donde el rey Dionisio, y el rey Dionisio, unos se quedaron en Portugal, otros, esos que se quedaron en Portugal y formaron los caballeros de la Orden de Cristo de Portugal, son los que fueron los cercanos. Al principio eran civiles los que eran los grandes maestros de los caballeros de la Orden de Cristo de Portugal. Más adelante, los que llegaban a ser grandes maestros de la Orden de Cristo de Portugal siempre eran de la Casa Real, no eran nadie por fuera de la Casa Real. Las riquezas templarias ayudaron a hacer el siglo de los descubrimientos de Portugal, y siguiendo la historia, ¿quiénes fueron los que fueron descubriendo las Islas Azores y las islas de Madeira y las Islas Salvajes y parte de unas islas que ya habían sido, donde habían llegado los de Castilla, pero llegaron las Canarias, y todos esos viajes fueron este grupo de los caballeros de la Orden de Cristo de Portugal, principalmente en la época de Enrique el Navegante, donde Enrique el Navegante logró, el rey Dionisio dijo: pues Portugal lo que le falta es una armada, y entonces no la tenía, y la tuvo que, en el año 1317 la tuvo que traer. O sea, él se trajo la armada formado con marineros genoveses, y entonces, si estudiamos la historia de una familia genovesa, que fue la que fue dando todos los almirantes mayores de Portugal, descendían de una familia genovesa, porque no se puede conocer la gran habilidad que tenían marineros de Génova, que habían aprendido a ser marineros desde tiempos muy antiguos,
con los marineros fenicios que recorrían el Mediterráneo. Entonces forma la Orden de Caballeros de Cristo de Portugal, en un sitio donde hoy es día Sagres. Enrique el Navegante forma una Universidad del Mar, y en esa Universidad del Mar, pero todo el que pudiera hacerle un aporte a la navegación, allá estaba. Allá desarrollaron la carabela, allá experimentaron las velas cuadradas, las velas octogonales, las velas ovaladas, a ver cuáles les permitía soplar más. Allá habían cursos, Enrique el Navegante era matemático, daba cursos de astrolabio y de matemáticas. El que sabía de cualquier cosa, de interpretación, como intuición de cómo hacer de cómo seguir los vientos en el mar y todo ese tipo de cosas, lo iban haciendo allá. Digamos, este documento que les hemos compartido es el numeral 1 de un libro que estoy desarrollando. Ya publiqué el tomo 1 y ahora estoy preparando el libro segundo. Este numeral, lo que hemos hablado y el tema de esta conferencia, es el numeral 1 de ese libro que está en preparación. El segundo libro tiene que ver con todos los descubrimientos de las islas del Atlántico y todos los desarrollos a partir de Islas Canarias, seguir bajando, bordeando el África, y bordeando el África llegar al sur, y seguir bordeando el África y llegar a la India, y de la India llegar a China, y todo es fruto de esa llegada, de las riquezas que llevaron los templarios a Portugal, de esa decisión del rey Dionisio de formar los caballeros de la Orden de Cristo de Portugal. Y entonces, ¿quiénes eran los navegantes de Portugal? Pues un grupo selecto, como una especie, como otra nobleza, no eran ni duques ni condes, ellos eran primer capitán donatario de la isla Tal, primer capitán donatario de la isla de Funchal, de Machico, de cada isla. Era como una nobleza, y en esa nobleza, los amigos de todos los navegantes de Portugal, ¿quiénes eran? Pues los mismos que eran navegantes. Entonces, ¿quiénes eran las familias amigas de los hijos de Bartolomé y de Isabel Moniz? Pues los mismos navegantes de Portugal. Entonces, en ese capítulo 2, yo lo que desarrollo es la historia de todos estos navegantes de Portugal, de sus avances, de sus avances. Ahí hay una parte que se alcanza a desarrollar como en el año 1454, un rey de Dinamarca, con el patrocinio del rey de Portugal, todo eso está en el texto del capítulo 1, con el patrocinio del rey de Portugal, nombró a João Vaz da Costa Corte-Real y a Álvaro Martins Home para que fueran los delegados de un viaje que iban a hacer a Groenlandia, a buscar esa población de Groenlandia donde había llegado Erico el Rojo. Es una parte de la charla que hoy pues no alcanzamos como a desarrollar, y entonces en esa parte ellos presuntamente llegaron a América en esa época. Yo ahorita les dije 1454, ahí me equivoqué, realmente en 1472 cuando organizaron ese viaje. Entonces, de esta gráfica, pues vemos que si seguimos la gráfica de la izquierda, entonces, de Henry, en la parte superior tenemos Roberto I el Viejo de Borgoña, papá de Henry y de Constanza de Borgoña-Semur. Si nos venimos por Constanza, vamos a llegar
a Beatriz Hurtado de Mendoza, que fue la primera o la segunda esposa del navegante caballero de la Orden de Santiago y Cristo de Portugal, Bartolomé Perestrelo, quien en su tercer matrimonio se casó con Isabel Moniz y se convirtió en el suegro póstumo de Cristóbal Colón. Si seguimos la otra línea de Henry I nos va formando otra línea que nos lleva a Fernán Yáñez de Sotomayor, señor de Sotomayor, quien en las investigaciones que hoy en día que han avanzado, quién era realmente Cristóbal Colón, que es el tema del tercer capítulo del libro que estamos preparando. Hoy en día la mayor hipótesis de quién era Cristóbal Colón, pues no es el que nos enseñaron en el colegio. Cristóbal Colón descubrió América, hijo de Domingo Colón y Susana Fontanerosa, y murió en tal ciudad, triste y abandonado, pero siendo buen cristiano, que era lo que nos enseñaban en primaria, sino que posiblemente y muy probablemente todos los estudios van a que el Cristóbal Colón es Cristóbal. Hay un Colón ahí que sobra en el dibujo, es Cristóbal Pedro Álvarez, lo apodaban de Sotomayor, lo apodaban Madruga de Sotomayor, que vivió entre 1425 y 1486, en concreto hasta el 11 de abril de 1486. Entonces, tanto la primera o segunda esposa de Bartolomé como los ascendientes de Cristóbal Pedro Álvarez Madruga Sotomayor terminan confluyendo en Henry I y en Constanza de Borgoña Seymour, hijo de Roberto I el Viejo. ¿Y la otra gráfica que ya le dimos? No. Sí, señor. Ya, pues pase. Los ascendientes vikingos, cruzados y templarios de Leonor da Silva y Eleonora Lusignan, las tías políticas de Cristóbal Colón. Entonces, ya habíamos dicho que de los hermanos de Isabel estaba Diogo Gil y Vasco Gil. Vasco Gil se casó con Eleonora de Lusignan y ya vimos cómo ella venía de Chipre y los Lusignan eran los reyes de Chipre, y ya habíamos hablado de cómo los caballeros templarios, cuando estaban buscando las caballerizas de Salomón, excavaban y excavaban, y lo que estaban sacando siempre lo llevaban a Chipre y allá tenían sus almacenes generales. Y por otro lado, el otro hermano de Isabel, Diogo Gil Moniz, se casó con Leonor da Silva, hija de Ruiz Gómez, y seguimos subiendo, que vienen de Fernando III el Santo de Castilla, y seguimos subiendo y viene de Alfonso IX, y seguimos subiendo y llegamos a la reina Urraca, y ahí seguimos subiendo y encontramos que llegamos tanto a Nicolás de Mailly como a Matilde de Saboya, que eran hermanos, y estos descienden de Adelaida de Francia, hija de Roberto II el Piadoso, y Adelaida de Aquitania, que vienen de vikingos, y ya habíamos hablado atrás de eso. Entonces, Cristóbal Colón, por los tíos de Felipa, tenía por un lado empate a los templarios de Chipre, y por otro lado tenía empate a los reyes de Francia, descendientes también de vikingos. En esta lo que vamos a ver es los reyes de Jerusalén. Y entonces habíamos dicho que el rey de Chipre, entonces viene Adelaida, por un lado el duque Rolo, abuelo de Adelaida de Aquitania,
y más abajo venimos a Felipe Capeto, hermano medio, o sea, o tío medio de Fulco V el Joven, casado con Melisenda, cuarta reina de Jerusalén, mamá de Balduino III de Jerusalén, y de Amalarico, rey de Jerusalén, y viene de Balduino IV, y después llegamos a Sibila, cuarta reina de Jerusalén, que se casó la segunda vez con Guido IX, rey de Jerusalén y rey de Chipre, que era cercano a los templarios de Chipre, y es de donde vemos que viene ese tío político ese tío político de Cristóbal Colón, que se casa con Eleonora de Lusignan. Pues, hay mucho más material, pero yo creo que ya estoy abusando del tiempo de ustedes. Entonces yo creo que paremos y hagamos como preguntas y lo que tengamos que continuar. Les agradezco mucho su atención. Perdón, es que está presente José Asunción Bueno. y él no ha podido tener la oportunidad de participar. Entonces yo le voy a ceder la palabra a José Asunción para que él entonces presente lo que pueda. Perfecto, y lástima que no me interrumpió antes porque hubiéramos podido hacer la intervención antes, pero tiene la palabra José Asunción. Bueno, muy buenas tardes, ya casi noches a todos. Encantado de estar aquí con ustedes. Al comienzo de la charla habíamos planteado que yo hiciera una introducción, pero pues obviamente ustedes ya están cansados mediante la presentación que hizo Julio César, bastante interesante, muy bien documentada. Y sobre todo, independientemente, digamos, de la densidad de estos temas tan extraordinarios que tienen mucho de dónde cortar, yo pienso que el mundo nuevo, después de toda la presentación que hizo Julio César, no lo era tanto. Es decir, lo habitaban de norte a sur, desde las tierras más septentrionales hasta las más meridionales, del desierto helado de los Inuit en Alaska, a los Ojibwe de Canadá, al hogar de los Patagones y las Onas de Tierra del Fuego. Recientemente se hizo una presentación por varios arqueólogos chilenos en donde demuestran la llegada de los primeros habitantes de América a través de 13.000 años antes de nuestra era. Pero hay otros vestigios que se ha hablado inclusive desde 33.000 a 65.000 años. Recientemente se hizo una excavación en tierras mexicanas, más exactamente en la cueva de Chiquihuite, bajo la orden o bajo la dirección de hoy por hoy uno de los arqueólogos más importantes del mundo, que es el rumano Ciprián Ardelaan, ¿sí? En donde demuestra los vestigios que se encontraron en esta región y nos data de más o menos 13.500 años. Pero volviendo a lo que nos ocupa, una mirada de los pueblos había hecho suya en América desde los tiempos inmemoriales. Podemos de golpe ensarzarnos, como es natural, en una discusión
bizantina si Colón fue el descubridor, fue un descubridor o un conquistador. Y si realmente fue el primero, como nos enseñaron a nosotros desde hace mucho tiempo, sobre todo en los primeros años de la primaria y todo eso, el gran descubridor de América. La verdad es que antes de Colón, como está demostrado, hasta la saciedad, ya habían llegado otros conquistadores o descubridores, y una cosa realmente está muy clara, que Colón no fue el primero en llegar a América. Entonces vemos cronológicamente cómo las respuestas a ese interrogante que nos, basados en el relato que nos acaba de hacer Julio César, nos dan la certeza de que fueron colonias establecidas por los nórdicos en algunas áreas del Atlántico Norte, que incluían primeramente, antes de llegar aquí, las islas de Groenlandia y de Terranova en el extremo norte del actual Canadá, y a partir del siglo X de nuestra era. Aunque las colonias vikingas en Groenlandia, establecidas por un personaje supremamente interesante para la historia, como lo fue Eric el Rojo, perduraron casi 500 años. Los asentamientos al otro lado del estrecho de Davis, uno lo puede observar, fueron de escasa entidad, tal vez algo efímeros y limitados a la mencionada isla canadiense. Actualmente se piensa que los vikingos llegaron a la isla de Terranova, según las sagas islandesas. Los primeros en llegar fueron bajo la égida y bajo la dirección de Leif Erikson, que también hay una discusión sobre ese acontecimiento. Leif también fue uno de los hijos de Eric, de los 4 hijos de Eric el Rojo. Pero hay unos hallazgos muy interesantes, más exactamente en Meadows, indican la existencia de un pequeño asentamiento vikingo que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El primer testimonio de la presencia de colonizadores nórdicos en el territorio americano. También ha sido encontrado en la isla de Baffin un crisol para fundir bronce que data de alguna fecha entre los años entre 750 a 1367. Eso no está determinado exactamente, y da un rasgo o un rango mejor de aceptabilidad entre estos años mencionados. Esos crisoles son idénticos a los encontrados y los que se han también evidenciado en Noruega. Las sagas de Vinlandia son 2 textos medievales del siglo XIII sobre la primera fuente escrita europea en la que se podría hacer una referencia sobre América del Norte. Allí se mencionan 4 regiones en las que a las cuales los vikingos llegaron:
La primera fue Groenland, que quería decir tierra verde. La segunda, Helluland, que quiere decir tierra de arroyos. La tercera, Markland, que quiere decir tierra de bosques. Y la cuarta, Vinland, tierra de los viñedos, que también relató en parte Julio César en su presentación. Pues bien, nos vamos a ocupar brevemente de para determinar quién fue realmente Leif Erikson, conocido como Erik el Rojo, hijo de Torvald y nieto de Asvaldsson, cuyo hijo fue Leif Erikson, nacido en 961 en Haren, Noruega, y fallecido en el 1020. Esta es obviamente la región de Groenlandia, que fue un vikingo bastante interesante, comerciante y explorador de finales del siglo X. Además fundó el primer asentamiento vikingo en Groenlandia, casado con Tildre de Islandi, y fueron padres de 4 personajes que se dedicaron también a la conquista y a la colonización de tierras. Dando un salto de algunos siglos, veremos también como, por ejemplo, en 1534, los bretones de Saint-Malo emprenderán importantes excursiones hasta el Canadá con Jacques Cartier, así como otras migraciones de franceses a La Rochela, de Nantes y otras localidades de Francia que bajo el reinado de Luis XIV consolidaron la presencia de Francia en lo que se determinó llamar posteriormente la Nueva Francia, que será tema pues para otras discusiones. Ahora, una pregunta muy interesante es que ¿qué realmente pasó con los vikingos en América? Las investigaciones danesas hallaron allí utensilios de madera de alerce, un árbol que no crece sino en Escandinavia, pero sí en Canadá. La joya de la corona apareció en los años 60 en la costa de Terranova, o sea, una evidencia incontrastable en la famosa Ensenada de las Medusas. Este lugar era el único asentamiento nórdico de América, confirmado sin duda alguna en un monumento nacional de Canadá, y fue declarado también por la UNESCO en 1978 Patrimonio de la Humanidad. Las excavaciones exhumaron construcciones de una pequeña herrería y unos 2000 objetos vikingos, idénticos a los que se usaban en la Edad Media en Islandia, Groenlandia o en Escandinavia. Las dataciones de carbono 14 señalaron igualmente que estos enseres eran del año 1000. Las sagas señalan que Leif Erikson, es decir, Leif, hijo de Erik, uno de los tres hijos varones de Erik el Rojo, llegó a América y exploró 3 zonas que posteriormente se convirtieron en 4, probablemente en Terranova, Labrador y la isla de Baffin, que llamó Helluland, tierra de rocas,
Markland, tierra de bosques, y Vinland, la que ya relatamos anteriormente, como tierra de uvas, tierra de viñas o de las uvas. Algunas leyendas, por ejemplo, de los indios, de los aborígenes, mejor, de Norteamérica, hablaban o hablan de un pueblo de extranjeros rubios con herramientas de materiales que ellos desconocían, como el hierro, el cobre. Y los arqueólogos noruegos, Eige Stan y Anne Moe, descubrieron que esos mismos pobladores probablemente habían sucumbido en estas tierras unos 3 o 4 años después de desembarcar. Agregando un poquitico lo narrado por Julio César, nos encontramos que yo tengo aquí una anotación con un detalle histórico genealógico, y por sobre todo para nuestra región. Dulce de Aragón venía a ser la nieta de la descendiente de vikingos, Agnes de Aquitania, que a su vez era un ancestro directo de Leonor de Aquitania, aquella regente de Inglaterra y de Francia, que a su vez es ancestro directa, materno-paterno, por la línea Mausier y Poitiers de Luis Perú de la Croix, el famoso decán de Bolívar, autor del Diario de Bucaramanga, quien a su vez se casó con Dolores Mutis Amaya en la Nueva Granada en 1825, una sobrina nieta del sabio Mutis, bisabuelos, tatarabuelos, perdón, paternos, maternos, de quien les habla. Otra importancia, digamos como complemento de lo que esbozó Julio César, referente a los cruzados de Saint-Clair, es la talla inicial de estos personajes, que era gente más o menos que medían entre 1,90 a 2 metros, 2,10, inclusive unos llegaron a 2,20, con unos pesos que oscilaban entre los 140 a los 160 kilos. Es un dato anecdótico de esto. Los vikingos, parte desde la flota vikinga que sitió a París entre los años 885 al 87, formó parte de la flota vikinga que sitió a París en esos años, cuando el rey Carlos III de Francia, apodado el Simple, nieto a su vez de Carlomagno, les concedió las tierras. Esto para redondear más o menos la idea que nos narró anteriormente Julio César, cuando los vikingos llegaron a París en búsqueda de esa conquista preciada por ellos años atrás. En el año 911 se concluyó igualmente el Tratado de Saint-Clair-sur-Epte, en el cual Rollo
y los seguidores se bautizaron y se convirtieron al cristianismo a cambio de recibir el ducado de Normandía, que fue, digamos, la base primordial de las diferentes diásporas vikingas que salieron hacia los territorios no solamente europeos y asiáticos, sino hacia el norte de América. Hay unas importantes documentos hallados recientemente en la Tierra del Fuego, relacionados también con algunos habitantes que llegaron por esa región, pero eso será tema de otra charla, porque este es también un tema bastante largo. Nos gustaría, pues, en la medida en que ustedes lo consideren necesario, hacerlo en otra oportunidad. Les agradezco mucho este espacio y esperamos, pues, las inquietudes con las cuales nosotros podamos resolver algunas preguntas.